Sin más preámbulos, pues bienvenidos. Hoy tocaremos el tema de ganadores de elecciones, perdedores de gobiernos. Y como lo dijimos en el prólogo de esta charla, muchos de los candidatos hacen enormes esfuerzos, y digo muchos porque no todos lo hacen, enormes esfuerzos al momento de la campaña electoral. Sin embargo, cuando llega el ciclo de la gobernanza o del gobierno, pues echan a perder todo lo que construyeron en los pocos meses de campaña de planeación, y esto obviamente se ve reflejado en sus bajos índices de aceptación o popularidad. Entonces, para comenzar, debemos de decir que hay un ciclo electoral, un ciclo compuesto por 4 momentos. Hay un momento no electoral, un tiempo no electoral, en el cual pues obviamente nos dedicaremos a observar, a analizar el contexto sociopolítico, y a preparar, digámoslo así, los candidatos que quieran aspirar a futuro en las elecciones. Hay un momento preelectoral, como su nombre bien lo indica, este es el que antecede a las elecciones. En el momento preelectoral no hay sencillamente tiempo para nada más, sino que para planear. Lo vamos a ver con más, digamos, detalle más adelante. El tiempo electoral, que es bien corto porque son los meses que dura la campaña, ya es el momento de dirigir o ejecutar. Y hay un tiempo postelectoral que solo nos sirve para dos cosas: para comprobar, analizar, aprender, y para gobernar en caso de que ganemos las elecciones. Entonces, esto es como un breve resumen de lo que acabamos de decir anteriormente. El tiempo no electoral es un tiempo para observar. ¿Qué observamos? Pues el histórico electoral, cómo ha sido el comportamiento de los electores a lo largo de las elecciones previas. La situación política, eso obedece a la coyuntura de gobierno como tal, al gobierno actual. Es tiempo también para hacer investigación electoral, y pues en la investigación se miden diferentes variables que las vamos a ver más adelante, y para mirar cómo está estructurado el partido, en que cuáles son las fortalezas o cuáles son las debilidades de ese momento coyuntural del partido, qué tantos adeptos o qué tantas adhesiones tiene el partido, cómo es su estructura y cómo está gobernando el partido, o sea, cuáles son los fuertes gubernamentales del partido en determinado país o en determinado territorio. En el tiempo preelectoral, digo preelectoral porque son aproximadamente entre mínimo 3 meses antes de la elección y 6 meses. Es un momento en el cual tenemos que prepararnos para la contienda. Y prepararnos es planear absolutamente todo. Y este es el primer error que se comete al interior de las campañas o los candidatos. Porque cuando arranca la campaña, como lo vamos a ver más adelante, muchos candidatos todavía no tienen definido el presupuesto o no tienen definido el equipo, o sencillamente están en la recolección de fondos. Y entonces les coge la tarde, como decimos peyorativamente, los agarra el tiempo y empieza todo, una serie de contratiempos a perjudicar la campaña como tal. Entonces, en el tiempo preelectoral es donde hay que conseguir los recursos, es donde hay que formar el equipo, es donde hay que hacer convenciones de partido, es donde hay que ultimar y tener listos los detalles para el siguiente momento, que es el momento electoral. Y en el momento electoral no queda tiempo para otra cosa, sino para dirigir, para ejecutar la campaña, para estar en plan de medios de comunicación, para hacer una campaña terrestre, para ultimar los detalles de la planeación que se realizó en el momento anterior. Y obviamente para orquestar o para planear el día de elecciones. Esa es la única planeación válida en el momento electoral, el día de elecciones. ¿Por qué? Porque el día de elecciones pues conlleva una logística y digamos que todo un ejercicio, una dinámica totalmente diferente. Se debe nombrar un gerente para ese día electoral, tener un presupuesto totalmente aparte de la campaña, en fin. Pero bueno, aquí estamos hablando de campaña. Vamos a entrar al momento del gobierno.
El tiempo postelectoral, como bien lo dije, es aquel momento que incluso no es un momento, sino que es muy extenso en el tiempo, eh, que nos dedicamos a gobernar, pues obviamente para el candidato que gane las elecciones. Está calculado que el tiempo postelectoral es el 85% de todo el ciclo. Es decir, por ejemplo, para el caso de Colombia, no me atreví a poner aquí meses ni días, porque pues depende del sistema electoral de cada país. En México tengo entendido que son 6 años, en Colombia son 4. En fin, esto cambia dependiendo de cada país. Pero el tiempo como tal, el ciclo, el ejercicio como tal, lleva a que el gobierno comprenda en un 85% de ejecutabilidad de todo el ciclo. O sea, tenemos 85% de tiempo versus 9 meses más o menos entre lo preelectoral y lo electoral. Es decir, ¿a qué voy con esto? A que los candidatos, la mayoría de los candidatos, todo lo que construyen durante 9 meses, 6 meses o incluso los 3 meses de las elecciones, muchas de esas dinámicas o de ese gran trabajo que realizaron allí en ese momento preelectoral y electoral, lo pierden durante la época del gobierno. O sea, no hay una consistencia, no hay una coherencia, no hay una unión entre los dos momentos y por eso es que los gobiernos empiezan a presentar dificultades. Ahora bien, vamos a preguntarnos entonces, ¿por qué pierden los gobiernos? Los gobiernos pierden por falta de reputación y esto conlleva a dos aristas, a la comunicación y al manejo de la imagen. Pero si esto lo sumamos a 4 grandes tópicos que voy a presentar a continuación, entonces cada uno de estos tópicos, llámese legitimidad, coherencia, credibilidad o la parte feeling timing, que es la conexión o el encuadre con la ciudadanía, si uno de estos tópicos se perjudica, digámoslo así, o hay algún problema con cualquiera de estos tópicos, pues sencillamente me va a quedar coja la mesa con cualquiera de estas patas que se dañe y la reputación, la imagen o incluso la comunicación gubernamental se van a ver afectadas. Entonces, para entrar con más detalle a analizar cada uno de estos tópicos, voy a comenzar hablando de la legitimidad. La legitimidad se entiende o tiene que ver con la capacidad que tiene la ciudadanía de participar en la elección de los gobiernos o en las decisiones de los mismos. Es decir, entre mayor participación ciudadana haya en unas elecciones o incluso en los mecanismos de participación ciudadana, dependiendo del país, entre más mecanismos de participación haya y más gente participe, pues se entiende entonces que el gobierno cuenta con una mayor legitimidad. Y pues al contrario, entre menor participación, pues la legitimidad sigue siendo más baja. Voy a poner un ejemplo. Como les digo, pues esto depende también del país. Hay países donde eh, el derecho, el sufragio o el voto, más que ser un derecho, es un deber. Entonces hay países que tienen el sistema de voto obligatorio. Hay otros, por decir algo, Colombia no cuenta con un voto obligatorio, sino que sencillamente el voto obedece a un derecho que el elector puede ejercer o sencillamente abstenerse de hacerlo. Entonces voy a tomar como referencia el censo o el potencial electoral.